Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no quepo de emoción por tenerlos aquí hoy. ¿Listos para zambullirnos en un tema candente, rebosante de encanto y con una pizca de, digamos, fascinación prohibida? Porque hoy, damas y caballeros, vamos a destripar, analizar, y seamos honestos, a suspirar por una de las actrices turcas más amadas y, en mi humilde opinión, más hipnóticas de la pantalla. Estoy hablando, sí, de la mismísima Hande Erçel. Sí, esa misma Hande. La que nos roba el aliento con cada personaje, la que ilumina la pantalla con su sonrisa que parece irradiar el sol, la que a muchos de nosotros nos hace suspirar un poquito, o quizás un muchito, más de lo normal. No me juzguen, sé que no soy el único. Y lo sé, el título es un poco clickbaitero, lo confieso sin remordimientos. Mi gran amor prohibido. Pero, ¿acaso no hay algo en Hande que evoca esa fantasía, esa idealización casi inconfesable? No es solo su indiscutible belleza, aunque vamos, qué belleza. Es su talento palpable, su carisma arrollador, la manera en que transmite emociones complejas con una simple mirada. Es esa combinación de vulnerabilidad y fortaleza que la hace tan relatable, tan humana, a pesar de su estatus de superestrella. Así que sin más dilación, acompáñenme en este viaje fascinante donde exploraremos cada faceta de Hande, su meteórico ascenso en el mundo del espectáculo, sus relaciones, sus proyectos futuros, sus pequeños secretos. Pero antes de que la emoción me desborde y empiece a divagar, un pequeño recordatorio. Si aún no se han suscrito a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No querrán perderse ni un solo vídeo sobre el mundo del entretenimiento, los chismes más jugosos del momento, análisis profundos de nuestras series y películas favoritas, y todo aquello que nos encanta comentar y debatir juntos. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Prometo que no se arrepentirán. Hande Erçel, nacida en la encantadora ciudad de Bandırma, Turquía, un 24 de noviembre, no irrumpió en el mundo de la actuación de la noche a la mañana. De hecho, pocos lo saben, pero estudió Bellas Artes en la Universidad de Mimar Sinan. Y créanme, esa formación académica se nota, y mucho, en su trabajo. Hay una sensibilidad artística, una elegancia innata, una comprensión profunda del arte que se refleja en cada uno de los personajes que interpreta. Imaginen por un momento, una joven aspirante artista con sueños de pinceles y lienzos, dedicando horas a pintar, a dibujar, a explorar su creatividad en cada trazo, en cada matiz de color, y de repente ¡bam! El destino o quizás el universo, la llama hacia el brillante y a veces despiadado mundo del espectáculo. Su incursión en los concursos de belleza, lejos de ser una simple coincidencia, fue su primer paso firme hacia el estrellato. En 2012 fue coronada como Miss Turquía, un título que le abrió las puertas a oportunidades que antes solo podía imaginar. Pero y aquí es donde reside la clave de su éxito, Hande no se conformó con ser solo una cara bonita, una imagen perfecta para portadas de revistas y campañas publicitarias. Ella aspiraba a mucho más. Quería actuar, quería dar vida a personajes complejos, quería contar historias que resonaran en el corazón del público, quería conectar a un nivel mucho más profundo. Y así, con paciencia y perseverancia, fue construyendo su carrera, ladrillo a ladrillo. Sus primeros papeles, es cierto, fueron pequeños, en series que quizás no sean tan conocidas fuera de las fronteras de Turquía. Pero cada uno de esos roles fue una lección invaluable, una oportunidad para aprender los entresijos del oficio, para pulir sus habilidades interpretativas, para crecer como artista. La vimos en series como Kalikusu, una adaptación de la clásica novela turca, y Güneşinkler, donde comenzó a destacar y a ganarse el cariño de un público cada vez más numeroso. Su talento y su carisma eran innegables, y los productores y directores no tardaron en fijarse en ella. Pero fue con la serie Aşk Laftan Anlamaz, donde realmente se convirtió en una estrella de la televisión turca. Su química en pantalla con el actor Burak Deniz era simplemente innegable, palpable, casi eléctrica. La serie fue un éxito rotundo, catapultándola a la fama y consagrándola como una de las actrices más populares y solicitadas de Turquía. Pero Hande, lejos de dormirse en los laureles, no se quedó estancada en ese éxito. Siguió desafiándose a sí misma, buscando roles diferentes, personajes con más profundidad, con más matices, con más complejidad. Quería demostrar que era mucho más que una cara bonita, que tenía un rango interpretativo mucho más amplio. La vimos en Siyainci, una serie dramática donde demostró su capacidad para interpretar emociones intensas, dolorosas, casi desgarradoras.
Y luego llegó a Alka, una serie de acción y suspense donde la vimos en un registro completamente diferente, interpretando a un personaje fuerte, decidido, que no dudaba en enfrentarse a los peligros. Cada proyecto era una oportunidad para mostrar una nueva faceta de su talento, para sorprender al público y a la crítica. Ahora, llegamos al plato fuerte de la noche, al tema que seguramente muchos de ustedes estaban esperando, Senkalkam, la serie que la catapultó a la fama internacional y la convirtió en un fenómeno global. Su interpretación de Eda YLDZ fue, en mi humilde opinión, simplemente magistral. Eda es un personaje adorable, sí, pero también es mucho más que eso. Es una mujer fuerte, independiente e inteligente con un sentido del humor increíble y una determinación inquebrantable. Es una florista talentosa que lucha por sus sueños y que no se deja amedrentar por las adversidades. Y la química entre Ande y Kerem Bürsin, su compañero de reparto en la serie, era, bueno, explosiva. Incendiaria. De otro mundo. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa, Asia, en prácticamente todos los rincones del planeta. Y claro, la relación entre Ande y Kerem fuera de la pantalla también fue objeto de mucha atención, de muchos rumores y, por supuesto, de mucha ilusión por parte de los fans. Su romance, al menos durante un tiempo, fue como un cuento de hadas que se hizo realidad, y todos estábamos encantados con la pareja, suspirando por su amor y deseándoles lo mejor. Pero como suele suceder en el volátil mundo del espectáculo, las cosas no siempre son fáciles, ni duran para siempre. Su relación terminó y fue un golpe duro, una decepción para muchos de sus fans, que habían depositado sus esperanzas en ese amor de telenovela. Pero Ande demostró ser una mujer fuerte, resiliente, capaz de superar los obstáculos y seguir adelante con su carrera. Actualmente la vemos inmersa en proyectos emocionantes, reinventándose constantemente y, por supuesto, siguiendo conquistando corazones con su talento y su innegable belleza. Y hablando de belleza, es innegable que Ande es una mujer hermosa. Pero su belleza, y esto es crucial, va mucho más allá de lo físico. Tiene una luz interior, una energía especial, una vibración positiva que se transmite a través de la pantalla y que la hace aún más atractiva. Su sonrisa es contagiosa, su mirada es profunda, expresiva, capaz de transmitir una amplia gama de emociones sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Y además tiene un estilo impecable. Ya sea deslumbrando en la alfombra roja con vestidos de alta costura o luciendo un look casual y relajado en su día a día, Ande siempre luce radiante, elegante y con una confianza arrolladora. Pero Ande no es solo una actriz talentosa y una mujer hermosa. También es una persona comprometida con diversas causas sociales, utilizando su plataforma y su influencia para concienciar sobre temas importantes y para ayudar a quienes más lo necesitan. Ha participado activamente en campañas para concienciar sobre la importancia de la educación, la protección del medio ambiente y la lucha contra el cáncer. Su compromiso social y su solidaridad la hacen aún más admirable, demostrando que es una persona con un gran corazón. Ahora vamos a hablar de sus relaciones, un tema que, como era de esperar, siempre genera mucho interés y controversia. Como mencioné antes, su romance con Kerem Bürsin fue muy mediático, generando portadas de revistas, titulares en Internet y un sinfín de comentarios en las redes sociales. Pero antes de Kerem, Ande también tuvo otras relaciones, aunque siempre ha mantenido su vida personal bastante privada, lejos del escrutinio público. Se le vinculó con algunos actores turcos, pero ella siempre ha sido muy discreta al respecto, evitando alimentar los rumores y centrándose en su trabajo. Actualmente se rumorea con insistencia que está saliendo con un empresario turco, pero ella no ha confirmado ni desmentido la información. En cualquier caso, le deseamos lo mejor en el amor y esperamos que encuentre la felicidad que se merece, ya sea junto a este empresario o junto a alguien más que la valore y la ame por lo que es. Y llegamos al final de este apasionante recorrido por la vida y la carrera de Ande Erçel. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta talentosa y hermosa actriz. Ande es un ejemplo inspirador de perseverancia, talento y compromiso. Ha demostrado que con trabajo duro, dedicación y una pizca de suerte, se pueden alcanzar los sueños, por más ambiciosos que parezcan. Y además es una persona que se preocupa por los demás y que utiliza su plataforma para hacer el bien en el mundo. Por eso y por muchas cosas más, Ande Erçel es una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía y del mundo entero.
En resumen, hemos hablado de su camino desde los concursos de belleza hasta convertirse en una estrella internacional, sus papeles más importantes, su relación con Kerem Bürsin, su belleza innegable, su compromiso social y, por supuesto, ese pequeño sentimiento de admiración, a veces casi prohibido, que despierta en muchos de nosotros. Quiero agradecerles a todos desde el fondo de mi corazón por ver este vídeo. Espero de verdad que les haya gustado, que se hayan entretenido y que se hayan inspirado un poco. Si les gustó, por favor, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y dejarme un comentario abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus sugerencias y saber qué piensan sobre Hande Erçel. ¿Cuál es su serie favorita de Hande? ¿Qué es lo que más admiran de ella? ¿Qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios. Prometo leerlos todos. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante, divertido, informativo y por supuesto lleno de chismes jugosos. Denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Hasta la próxima. Los quiero.